Bienvenidos a este espacio virtual del Comité Editorial de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, como parte de las actividades académicas de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Soy Jorge Avendaño Inestrillas y charlaremos hoy acerca del libro El aprendizaje de la farmacología a través de ejercicios. Me acompañan los doctores Gil Marcos Guerrero y Efraín Campos Sepúlveda, coordinadores de esta obra. Es fácil transitar de la palabra farmacología a la palabra farmacia y desde allí brincarnos al concepto práctico de la receta. Pero este no es un libro ni un recetario, ni tampoco es un vademecum. Su propósito es estimular el aprendizaje de la farmacología a través de la participación de los propios alumnos. Podríamos considerarlo como un manual de autoaprendizaje. Díganos, por favor, doctor Magos Guerrero, ¿cómo surgió la idea de escribir un libro como este? ¿Y en qué se diferencia de otros textos de preguntas y respuestas acerca de la farmacología básica y su traslado a la clínica? Por favor, doctor Magos. Gracias. Un gusto platicar con usted, doctor Avendaño, al igual que con el doctor Alfonso Efraín Campos Sepúlveda. Y sobre todo con los estimados lectores interesados en el aprendizaje de la farmacología. Dar una visión general de lo que trata el libro. Este libro, regresando a la pregunta, surge de la necesidad y obligación que tenemos los profesores de las escuelas y facultades de medicina de enseñar, en mi caso, los conceptos y principios básicos de farmacología dentro de un contexto clínico. No importa la profesión que tengamos, si estamos en escuelas relacionadas con la medicina, pues tenemos que ayudar a los alumnos a aprender dentro de un contexto de realidad que se enfrentarán en su práctica profesional día con día. Es una obligación más que una necesidad. Y de ahí surge este libro. Ahora, en cuanto a la estrategia que propone el libro de aprendizaje, a través de preguntas hiladas y secuenciadas, surge de la impresión que tenemos muchos docentes que realizar cuestionamientos estructurados permite al alumno involucrarse en la enseñanza. Se activa, se le invita a la reflexión, se aplica ese conocimiento que va adquiriendo y creemos que esto facilita y fortalece la habilidad que el estudiante debe desarrollar para realizar prescripciones razonadas. Claro, tampoco hay que descuidar la orientación que se le debe dar al alumno para buscar la información, para analizarla y aquellos conceptos muy básicos farmacológicos, enseñárselos, pero dentro de un ambiente científico y clínico. Decimos básicos y clínicos, yo creo que ambos. Y ese es como surge este libro, doctor.
Avendaño. Ahora, en relación a los otros libros que hay de farmacología tradicionales, en donde también hay preguntas, también hay cuestionamientos, este libro tiene sus diferencias. Mientras que los libros tradicionales, a veces hay un caso clínico y después una información muchas veces extensa. De esa información tan extensa, solo se utiliza una mínima para contestar el caso clínico, o bien preguntas que vienen al final del capítulo y que a veces son preguntas aisladas, memorísticas. En este caso, el aprendizaje se va dando paso, en este caso de nuestro libro, se va dando de manera hilada, coherente, siempre con preguntas que motivan a la reflexión y a la crítica del conocimiento farmacológico. Creo que esa es la gran diferencia. Es la secuencia de preguntas con una lógica sistematizada para llegar a hacer que el alumno estructure un razonamiento tanto clínico como farmacológico. Es obvio que aquí hay dos conceptos que, aunque se complementan entre sí, no aparecen claramente en el título. El título se enfoca básicamente en el aprendizaje, ¿sí? Pero hay otro sector que es la enseñanza. Es decir, este libro va a ser una especie de búsqueda de nuevas estrategias para aprender, entre comillas, para aprender sin maestro, por decirlo así. ¿Cuál es su opinión, doctor Mario? Sí, el libro está diseñado para aprender lo fundamental del conocimiento farmacológico sin maestro. Emplea una estrategia de autoaprendizaje que se acerca más al aprendizaje basado en problemas clínicos y farmacológicos. Sin embargo, sí tiene sus particularidades, ya que se trata de autoaprender farmacología médica. Debo ser muy claro, farmacología médica. Para avanzar, por ejemplo, para avanzar en la solución de problemas, no basta con diagnosticar, no basta con indicar el tratamiento farmacológico. El libro ayuda al estudiante a justificarlo en base a la evidencia científica. La selección del tratamiento requiere un ejercicio mental basado en la información, en la evidencia científica, pero analizada desde un punto de vista farmacológico, un farmacológico aplicado a la clínica. Entonces, consideramos que esta forma hace que el alumno sea más reflexivo, más crítico de la información, considerada como correcta en su vida profesional, para poder llegar a una prescripción más apegada a la praxis médica. Entonces, esto de la reflexión de esos cuestionamientos para seleccionar los medicamentos, integrado con el conocimiento que se brinda ahí clínico, creo que hacen la diferencia y sobre todo si están sistematizados y se frecuentan, y en forma frecuente el alumno se enfrenta a las preguntas que debe de realizarse en todo acto médico, que por eso creemos que sí tiene una integración que a veces muy farmacológica, muy apegada a la farmacología, pero sin olvidar el contexto clínico, porque de ahí parte el conocimiento. Por eso creemos que sí tiene esa posibilidad de aprender la farmacología sin maestro. Claro, la presencia del maestro fortalecería más el aprendizaje farmacológico, pero el libro estudiado por parte del alumno se presta para que se motive, para que se fortalezca su reflexión y su crítica. Porque tiene una cosa más, creo, importante. El libro tiene una retroalimentación de todas las preguntas que le permite al estudiante
confrontar sus reflexiones, sus respuestas y poder entonces emitir una opinión considerada dentro del contexto médico como más correcta. Entiendo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Me dirijo ahora al doctor Efraín Campos Sepúlveda para darle un saludo muy especial. Nos conocemos desde hace bastante tiempo. Le mando un cordial saludo. Y le pido que sea tan amable de describirnos de bulto un ejemplo de esta clase de ejercicios para el autoaprendizaje de la farmacología. La parte de preguntas y probablemente la de dónde buscar, dónde debe buscar el estudiante sus respuestas. Nos haría favor de ilustrarnos en este sentido de cómo es un ejemplo de este procedimiento que se me antoja un poco nuevo. Doctor. Sí, gracias, doctor Jorge Avendaño. Mucho gusto de verlo y escucharlo por este medio, a reserva de que pronto sea ya en la vida real. Pues mire, doctor Avendaño, esta obra naciente está constituida de 8 bloques y en cada bloque hay varios ejercicios que en su totalidad son 23 capítulos. Me voy a referir al bloque 5, farmacología en las infecciones, en el capítulo de la página 17, quimioterapia, infección de vías urinarias y cistitis, que está contemplado en la página 301 del libro. En general, todos los capítulos tienen la estructura muy semejante, de tal manera que es un instrumento de aprendizaje muy homogéneo y aborda aspectos tan relevantes como es una introducción, los objetivos. En nuestro ejemplo de infección de vías urinarias son 5 objetivos, muy importante y acorde al plan 2010 de la carrera de médico cirujano. Está orientado en gran medida para evaluar competencias que esperamos al alumno después de cada ejercicio. Esta está contemplando 6 competencias que el alumno esperemos logre al término de la sesión, en este caso de infección de vías urinarias, como reconocer los signos y síntomas de las infecciones de vías urinarias provocadas por bacterias. 2, interpretar la utilidad de los estudios del laboratorio y de gabinete que contribuyan al diagnóstico presuntivo. Asimismo, que debe identificar o debe reconocer cuáles son los agentes causales etiológicos más frecuentes de las infecciones de vías urinarias. También, como competencia, se les solicita que comprenda la utilidad de los algoritmos para fortalecer el diagnóstico definitivo en términos probabilísticos, en este caso de infección de vías urinarias, y que el alumno demuestre qué fármacos del arsenal terapéutico, como quimioterápicos, son eficaces y seguros para el tratamiento de infecciones de vías urinarias y cistitis. Y bueno, es ambicioso porque también como competencia tenemos que conozca los aspectos farmacocinéticos, los aspectos farmacodinámicos, los primeros que se refiere pues a el sistema LADME que conocemos, y los aspectos farmacodinámicos que se relacionan con el mecanismo de acción que da fundamento para su uso terapéutico en este tipo de infecciones.
pero además que sea capaz de dominar cuáles son las indicaciones clínicas, cuáles son las reacciones adversas de estos medicamentos, las más frecuentes, las ocasionales y las raras. Asimismo, conocer las contraindicaciones de estos fármacos usados como medicamentos y las interacciones por la administración concomitante con otros fármacos. Otro punto que contempla también este ejercicio en particular, pues son la estructura de métodos de desarrollo, ¿sí?, que empieza por la presentación de un caso clínico, de una patología infecciosa de alta prevalencia en nuestro medio. Y bueno, pues por eso decidimos incluir en este documento, en este libro, referirnos a las enfermedades emergentes o a las enfermedades que aquejan a nuestro medio, y consideramos que esta era una de ellas por su alta prevalencia desde el punto de vista epidemiológico. Después se hace un resumen del clínico, del caso clínico. Brevemente, se trata de una mujercita de 27 años que cursa con 30 semanas de embarazo y cursa en los últimos 2 días con los síntomas premonitorios clínicos de una infección de vías urinarias. Después, bueno, como corolario decía que cursa con disuria, con frecuencia y urgencia de las micciones, que son datos muy premonitorios de una infección de vías urinarias. Se le pide además que proponga cuáles serían el probable diagnóstico en base a esas 3 manifestaciones clínicas, y que además recurra a estudios de laboratorio que sugeriría que son de utilidad para apoyar el diagnóstico clínico, y también los estudios de gabinete para cabalmente llegar a un diagnóstico acertado. Después se viene una serie de preguntas que abordan el ejercicio del probable diagnóstico clínico y el diagnóstico diferencial, y finalmente, en base a toda la información recabada, cinética, dinámica, indicaciones, contraindicaciones, reacciones adversas, los signos y síntomas, los datos de laboratorio y de gabinete, que haya una decisión farmacoterapéutica. Y para apoyar todo este quehacer, que pensamos que esto permite el aprendizaje autorregulado y significativo en el alumno, para que él mismo identifique sus necesidades de aprendizaje y vea el nicho de oportunidad a través de este ejercicio. De tal manera que invariablemente todos los capítulos de los 8 bloques tienen un glosario que apoya de manera importante para términos que no son muy o difíciles de manejar. Es un glosario que a nuestro juicio fortalece mucho el aprendizaje del alumno. Y pues finalmente viene las referencias que sustentan estos conceptos. Hemos buscado referencias basadas en la medicina, basada en evidencia, que están perfectamente fundamentadas, y se le invita al final a hacer la visita a la página web, donde encontrará mucho material, incluyendo, como ya señaló el doctor Gil Alfonso Magos Guerrero, la retroalimentación a sus ejercicios. De tal manera que ahí le permitirá, de alguna manera, él determinar cuál ha sido el grado de dominio de este tipo de ejercicio. También se incluyen ahí algoritmos, se incluyen cuadros sinópticos, se incluyen infogramas, se incluyen hasta en algunos casos inclusive un enfoque lúdico de la enseñanza, para que el alumno aprenda jugando y juegue aprendiendo. Ese podría resumir yo las características específicas de la infección de vías urinarias
que corresponde al capítulo 17 dentro de la quimioterapia y de las infecciones. Doctor Campos Sepúlveda, ¿Sí? obviamente para quienes nos educamos de otra manera, estoy hablando del siglo XVI, cuando estudié medicina. Me cuesta un poco de trabajo imaginarme en qué momento el estudiante actual de farmacología va a recibir este libro y cómo va a sacar provecho de esto. Porque enfrentarse al tipo de cuestionamientos que usted acaba de mencionar en forma tan clara, no es poca cosa. Es decir, se necesita un estudiante con un afán y con una posibilidad de información, de digerir esa información, de formarse conceptos, etcétera, que me pregunto como abogado del diablo si no será demasiado pedirle a los estudiantes actuales. Claro, ustedes tienen la experiencia de este momento y son los más indicados para ilustrarme y para ilustrar al público en general de lo que estamos hablando. Antes de darles la palabra, quisiera yo hacerles ver que estas grabaciones se van a proyectar dentro de las actividades de la sexta feria del libro de Ciencias de la Salud y probablemente van a ser escuchadas no solo por estudiantes de medicina, sino también por público que se interesa en estos temas. Quisiera pedirles que algunas palabras que son de la jerga propia de la medicina, las pudiéramos simplificar, las pudieran ustedes simplificar un poco a términos más sencillos para que tuvieran mayor acceso a quienes van a consultar. Y entonces me distraje un poco con esto, pero me parece importante. Regreso a mi pregunta. ¿Cómo le hace materialmente, físicamente, el estudiante? ¿En qué momento recibe esto? ¿Al principio del curso, a la mitad, al final, probablemente, como una forma de evaluación? Sáquenme, por favor, de esta duda, doctor. Uno o el otro, o los dos, nos vendrá muy bien su intervención. Adelante, cualquiera de los. Sí, gracias, doctor Avendaño. Pues este ejercicio está, desde el punto de vista temporal del curso, es cuando ya se ha visto la parte de farmacocinética, que en lo esencial se refiere a que damos un fármaco por una vía de administración, que le mostramos al alumno cómo se absorbe desde la vía de administración, sea intramuscular, sea vía oral, con deglución, inclusive rectal o transdérmica, etcétera, que esa sería la absorción del proceso farmacocinético. Y después de cómo una vez que está en la sangre, se distribuye a todos los compartimentos corporal, en este caso específico, que garantice esta distribución, que llegue a la estructura donde esté el agente causal, en este caso a vías urinarias. Y que además, que el alumno, como tercer proceso del sistema ADME,
cómo se metaboliza, cómo se biotransforma, y si es más activo, menos activo o igual de activo, y finalmente ADME, cómo lo eliminamos, como usted sabe, por excelencia, pues por la vía renal. Esa es la parte de farmacocinética. Y después la otra parte que está coligada a la farmacocinética es qué le hace el fármaco a la bacteria, al hongo, al virus, al parásito, para tener el efecto bacteriostático en este caso, o bactericida. ¿Cuál es el mecanismo que pone en juego una sulfonamida, una quinolona florada? Es decir, ese es el mecanismo de acción que lo abrevié yo nada más en farmacodinamia. Entonces, efectivamente, todo esto está articulado, doctor Avendaño. Empezamos nuestras sesiones con las fuentes de información, donde debe documentar su información. Continuamos con farmacocinética, que es la vía de administración, y esa es la bondad que tiene este libro, que si tiene duda, incertidumbre en algunas preguntas, puede regresarse a otros bloques para reforzar su conocimiento en el caso de que tuviera alguna duda o preocupación por algún concepto que ya después le preguntamos, tan fácil como, ¿y la farmacocinética del fármaco útil y seguro para la IBU? Entonces, ya se infiere que tiene un bagaje de información que le permite ir articulando de manera paulatina para poder satisfacer sus necesidades de aprendizaje. Y efectivamente estamos conscientes que pues, este recurso está dirigido no solamente a estudiantes de medicina, pues en la farmacología se imparte en otras carreras, se imparte en la Facultad de Odontología, se imparte en la Facultad de Química, específicamente en la carrera de químico farmacobiólogo. Entonces, sí pensamos pues que sí tiene una apertura más amplia, no solamente para el estudiante de medicina. Y efectivamente sí representa un desafío para los jóvenes, pero no está desarticulada, sino que está perfectamente coligada con otras áreas, inclusive de la medicina. Siempre recurrimos para conformar la farmacología, echar mano de las disciplinas antecedentes, actuales y precedentes. ¿Sí? No sé si esto contestara de alguna manera su inquietud, doctor Avendaño. Doctor Gil. Sí, muchas gracias. Quería yo darle la palabra al doctor Campos Sepúlveda sobre el mismo tema que parece ser el meollo de la concepción de este libro. Doctor Campos Sepúlveda, le dejo la palabra. Sí. ¿Nuevamente yo? Sí, por favor. Sí, pero ¿en qué contexto requiere la...? En este mismo del que estábamos hablando, es decir, la capacidad, la posibilidad de que el estudiante de farmacología por sí mismo llegue a dominar la materia como un concepto de trabajo, ¿no? A eso me refiero. El libro, ¿en qué forma puede ayudar, contribuir a que este ideal se realice? Porque a mí me sigue haciendo costillas esto de que sea un autoaprendizaje sin maestro. Tal vez estoy equivocado por la última parte de la intervención del doctor Mago, pero vamos aclarando esto, ¿sí? Sí, cómo no. Pues como le comentaba, doctor Avendaño, este libro está mucho en consonancia con lo que está en nuestro programa académico. Y en el programa académico, pues se abordan todos estos temas que se abordan, yo diría que no es privativo de este caso clínico nada más, de este ejercicio número 17 de quimioterapia e infecciones,
sino prácticamente en diabetes mellitus, en hipertensión, parte 1, parte 2, en asma, en farmacodependencia, sustancias adictivas, pues se revisan los aspectos que hemos comentado ya en los primeros ejercicios de farmacocinética y farmacodinamia. Porque los tres ejes de la farmacología, doctora Avendaño, es la farmacocinética, la farmacodinamia y la farmacología cuantitativa. Y estas tres áreas están implícitas en prácticamente todo el programa académico y en los diferentes grupos de fármacos útiles como medicamentos en la terapéutica de enfermedades emergentes o prioritarias de alta prevalencia en nuestro medio. Entonces, sentimos que con ejercicios paulatinos van de lo menos a lo más, porque a final de cuentas, pues ya pues se les solicita pues mucha información ya para entender cabalmente la situación fisiopatológica y el mecanismo de acción que fundamenta su uso en la clínica, que se ha avanzado de manera sorprendente en las últimas décadas, ¿no? Hay una pregunta más adelante por ahí que de alguna manera se retoma este asunto cuando me interroga sobre este déficit que aparentemente se ha notado en algunas materias como la química, pero me la puso un poquito más adelante, a lo mejor ahí abundo más sobre el tema. De acuerdo, sí, eso era lo que estaba yo pensando cuando oí al doctor Magos referirse al bagaje de conocimientos previos que debería tener el estudiante. Pero, en efecto, lo trataremos un poquito más adelante. Hay otro tema que también es fundamental, que es lo heterogéneo de las profesiones de quienes imparten la enseñanza de la farmacología. No todos son farmacólogos, ni siquiera todos son médicos. Entonces, aquí hay un problema probablemente de comunicación entre maestros y alumnos. Me imagino en la cantidad, en la playa de escuelas de medicina y facultades de medicina en nuestro país. Y bueno, ¿por qué tampoco podemos limitarnos a hablar de México? Yo creo que en muchos países latinoamericanos, hispanoamericanos, habrá también esta heterogeneidad entre quienes se encargan de impartir la farmacología. ¿Podría usted darnos alguna idea un poco más clara, doctor Magos, de esto? Sí, cómo no, doctora Avendaño. Sí, los capítulos del libro tienen ejercicios que contienen preguntas que se están retroalimentando con información que se le proporciona o información que se le guía para que busque al alumno que la realice. Y esta información sistematizada se considera que es elemental y básica para entender el conocimiento farmacológico dentro de un contexto clínico. Y entonces cualquier docente de la profesión que sea químico, biólogo, químico farmacobiólogo, odontólogo, el mismo médico, va orientando su enseñanza, dándole aplicación al conocimiento farmacológico en y para la práctica clínica. Esta secuencia de preguntas hiladas, sistematizadas, coherentes, que siguen un procedimiento de las buenas prácticas de prescripción, desde la identificación de los problemas clínicos, la identificación de las metas terapéuticas,
la selección del fármaco, la realización de una receta, las advertencias al paciente, la vigilancia que se debe tener el fármaco, son situaciones frecuentes que debe realizar el médico y que están ahí en esas preguntas, en esas respuestas, y que están haciendo que el estudiante o bien el profesor que quiere utilizar este ejemplar como libro de texto tenga que recurrir forzosamente al conocimiento clínico para poder transmitir el conocimiento farmacológico, tenga que recurrirlo, pero lo tiene, esa información clínica que narraba el doctor Campos de la práctica de vías urinarias, la tiene de manera muy elemental para que, sin importar la profesión, se entienda que va dirigido a un problema, a una fisiopatología, que va dirigido a la selección del medicamento, y entonces, de alguna manera, esto uniformiza que se tenga en cuenta que no es la farmacología aislada, sino es la farmacología aplicada a situaciones reales. Los ejercicios llevan de la mano al lector, incluyendo a los docentes de diferentes profesiones, para reflexionar el conocimiento farmacológico esencial. Vamos a decir la palabra medicalizado, que si bien yo no soy médico como profesionista, el libro me dice cuál es la aplicación, cuál es el aterrizaje de ese concepto farmacológico que aislado no me suena, o metido dentro de un contexto experimental tradicional, una curva dosis-respuesta sin aplicación en la clínica, pues no se entiende. Entonces el libro, los ejercicios, se emplean de la manera que se uniformice de alguna manera la enseñanza que damos todos los profesionales. Y yo quiero entender su pregunta que le hacía al doctor Campos en el sentido de que no se trata de meter un libro y dejar al alumno que autoaprenda capítulo por capítulo. Debe de, ese libro, si se mete en una escuela de medicina o facultad de medicina, debe de programarse esos capítulos de acuerdo al contenido del programa. En el caso de la materia de farmacología en la facultad de medicina, contiene prácticamente la mayor parte del contenido que se da en el año escolar. Si el alumno lo estudia por sí solo, lo va a aprender. No me cabe la menor duda, va a autorregular su aprendizaje, pero debe llevar los tiempos de acuerdo a la enseñanza, de acuerdo al tiempo que tenga cada escuela, si es semestral, si es anual. Debe darle un contexto de tiempos académico, de lo que el profesor quiere enseñar o quiere transmitir o quiere adicionar más de lo que tiene el libro. Entonces, este es un auxiliar importante, no tan solo para que aprenda el alumno, sino para que al profesor le ayude para que aprenda el alumno y él puede fomentar más la enseñanza. Esto, doctor, y regresando a su pregunta, pues sí, el hecho de que tenga preguntas que muy frecuentemente nos hacemos los clínicos para enfrentar a nuestros pacientes y que constantemente la forma en que está presentado el libro nos presenta lo mismo, una estructura que comienza con el diagnóstico y termina con la vigilancia del fármaco en muchos de los capítulos. Esa estructura pues es la que enfrentamos muy frecuentemente, a manera de preguntas: ¿qué le voy a dar? ¿Qué tengo que tomar en cuenta para darle tal medicamento? ¿Qué conocimiento dinámico, farmacológico? ¿Qué pregunta? ¿Qué le debo decir a mi paciente? ¿Cómo voy a prescribirlo? ¿Verdad? ¿Qué es una forma farmacéutica, un intervalo de dosificación, un régimen de dosificación? Son preguntas que siempre nos hacemos y que de alguna manera en los diferentes capítulos va a encontrar frecuentemente estas preguntas que, si las extrapolamos a su práctica profesional, y algunas ya las va a tener contestadas y otras va a tener que volver a hacerlas porque desconoce a veces el medicamento. Y yo creo que esto es lo importante, ayuda a uniformar de alguna manera y a completar la enseñanza que da el profesionista químico, repito, de cualquier profesión. Le ayuda
a aterrizar ese conocimiento en un caso que nosotros presentamos. Él puede tener varios casos, hay profesionistas químicos, odontólogos que tienen sus casos particulares, pero las preguntas que se hacen generalmente para poder llegar al diagnóstico y el conocimiento que se debe adquirir con este libro, creo que se tiene uniformado. Sí, ahora entiendo perfectamente. Bueno, no me toca a mí, pero respaldo la idea central de este libro. Por último, dentro de la estructura de este libro, ¿cuál es el mecanismo de evaluación del aprendizaje adquirido por el estudiante? Él mismo es el que tiene en este libro las herramientas para hacerlo, o tiene que pasarlo a la evaluación de su docente. Doctor Campos Sepúlveda, ¿me podría ayudar en esto? Pues de alguna manera me había referido a que invariablemente los ejercicios, prácticamente todos los ejercicios, aparte del glosario, que permite contrastar sus respuestas o reforzar sus respuestas, pues vienen una retroalimentación que fundamenta la respuesta correcta de las opciones planteadas. Esto efectivamente no lo encuentra en el texto, sino que es un vínculo a la web y que él puede recurrir a ello para contrastar su respuesta con la respuesta correcta, que está fundamentada desde el punto de vista bibliográfico. Entonces, eso es lo que pensamos que puede. Y además, como le comentaba, en sí, pues, muchas partes del cuestionario, pues, puede también reforzarlas en las referencias bibliográficas, que muchas de ellas están fundamentadas en los cuadros básicos de medicamentos del sector salud, y que además están en la guía de la práctica médica del CENETEC, que inclusive para ver el nivel de la evidencia del uso de ese fármaco en una situación en particular. Entonces sentimos que a través de estos recursos él puede autoevaluarse también para ver la calidad y la cualidad o la cantidad del éxito de su aprendizaje a través de estos ejercicios. Ahora, yo también estoy convencido de que pues sí requiere del profesor definitivo. Como usted sabe, nosotros más que nada, yo recuerdo aquellos tiempos en que en gran medida la enseñanza la llevábamos a través del ABP, aprendizaje basado en problemas. Recuerdo que hasta el doctor Ranganchari de Canadá nos vino a dar un curso hace muchos años del ABP, aprendizaje basado en problemas. Y después uno más completo, que era aprendizaje basado en la solución de problemas. Y que era también una actividad, pues yo diría que muy integradora, porque pues el joven alumno tenía que recurrir a buscar pistas, a buscar datos, a buscar signos, síntomas, y en base a toda esa información que recopilaban, pues iban deduciendo el caso clínico hasta llegar a las alternativas de tratamiento, no necesariamente farmacoterapéuticas, sino que pueden ser inclusive, como usted sabe, o quirúrgicas o de otra índole, ¿no? Entonces, pues sentimos que esos cuestionarios, esas preguntas, esos infogramas, esos algoritmos, pues le permiten reforzar las respuestas a los cuestionarios. Sí, muchas gracias, doctor. Cada vez va quedando más claro la estructura, el propósito y la manera como se integró
este libro, que seguramente tendrá una gran aceptación, porque es una forma nueva para enseñar farmacología, nueva en nuestro medio tal vez, pero yo creo que el libro tendrá una muy buena aceptación si el docente entiende a fondo cuál es su tarea y cuál es el objetivo primordial que hay que buscar. Doctor Magos, hace un momento mencionó algo de prescripción terapéutica de receta. Pensando en que estas entrevistas, estas charlas pudieran llegar a personas no necesariamente relacionadas con la medicina, ilústrenos un poco este paso final, lo que llamamos la receta, lo que históricamente ha sido, digamos, casi el final del proceso de una consulta. Muchos pacientes, y lo conocen mejor que nadie, como que exigen tener una receta porque si no les parece que la consulta ha sido un poco inútil. Bordemos un poco teóricamente, históricamente, este tema de la receta. ¿Quiere usted hacerlo, por favor? En el sentido de la importancia que da el libro a llegar a esta receta, a llegar a darlo en esa importancia, doctor Avendaño. Dentro de ese contexto es la pregunta. Sí, exactamente, o más allá de esto. Simplemente estoy pensando en la divulgación de estas charlas y por eso quisiera yo también tocar ese punto que, bueno, le es familiar a cualquiera de nosotros, ¿no? Pero que tiene un trasfondo histórico, diría yo que también de psicológico, para la relación médico-paciente. A eso me refiero, no sé si les queda un poco más claro mi pensamiento. Sí, bueno, la enseñanza de la farmacología, persigue, pues, enseñarle al alumno recetar, ¿no? Pero ¿recetar qué? Incluso recetar hasta indicaciones no farmacológicas. No necesariamente una receta debe culminar con un tratamiento farmacológico. En el caso de nuestro libro, pues están diseñados con entidades clínicas que sí lo requieren el tratamiento farmacológico para enseñar farmacología, para enseñar los pilares de la farmacología, cinética, dinámica, farmacología cuantitativa, toxicología y demás. Pero efectivamente creo que no necesariamente una receta con tratamiento farmacológico es la culminación de una relación médico-paciente. Y en ese sentido, el libro sí contiene también el tratamiento no farmacológico en entidades clínicas como diabetes, como tuberculosis, como hipertensión arterial, que contiene el libro y que va analizando los fármacos que se emplean, pues también se le da su lugar a un tratamiento no farmacológico. Yo creo que el recetar, el llegar a una receta con tratamiento farmacológico implica que hay una evidencia científica argumentada para poder hacerlo. Implica que ya se valoró la eficacia y el riesgo. No es lo mismo la receta que se hizo, por decir así, en el siglo XVII, XVIII, XIX, a la receta que se hace actualmente. ¿Por qué? Porque la información cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque el método científico ha producido una gran cantidad de información sobre lo que yo estoy prescribiendo.
información que ayuda al estudiante a argumentar y sustentar el por qué se le está dando una sustancia que tiene una eficacia comprobada y una seguridad también que se plantea y que se cuestiona y que también se valora para decidir esta terapéutica. No lo mismo, me imagino, hace siglos en donde no se tenía la información hoy científica que se tiene a nivel molecular, a nivel bioquímico, y que entonces la prescripción nomás se basaba en alguna situación de ver los efectos conocidos y no para tratar de explicar por qué se producen y cómo se producen y que esto sustenta más la aplicación del tratamiento. Creo que sí, la receta actual, basada en un tratamiento bien fundamentado, tanto no farmacológico como farmacológico, requiere de un conocimiento que ya está en las fuentes de información científico muy amplio, muy extenso, que no se tenía hace mucho tiempo, que no se tenía. Esto ha favorecido, ha precisado más los alcances del efecto y los alcances de la seguridad del producto, ha protegido más al paciente, ¿no? Entonces, la idea de recetar, de enseñar farmacología tiene que ver mucho con la idea de que aprenda en una escuela de medicina, regreso, en una farmacología médica, es que el alumno aprenda a recetar realmente con argumentos que incluso lo pueden llevar a no decidir un tratamiento farmacológico. El libro no está diseñado para eso. No tiene ejemplos de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos tratando de enseñar la farmacología básica y los conceptos. Y generalmente en nuestras entidades clínicas, la praxis médica demuestra que el padecimiento sí tiene utilidad cuando se le dan medicamentos. Hay mucha evidencia de esto científica. Pero efectivamente, yo creo que al estudiante también hay que enseñarle a no tomar los medicamentos, a no prescribirlos cuando no tiene sus argumentos, cuando el enfermo tiene otras características, cuando puede ser mejor solución las medidas generales, preventivas, el cambio de dieta, el cambio de estilo de vida, todo esto que puede llegar hasta prevenir enfermedades, que sí debe de enseñarse. Creo que sí, es un aspecto que sí tenemos que de alguna manera ver dentro del programa de farmacología, que es importante que el alumno decida cuándo hacerlo, cuándo prescribir, pero si vemos las preguntas de algunos de estos capítulos, pues el alumno debe de cuestionarse si requiere o no tratamiento farmacológico. De acuerdo a las buenas prácticas de prescripción, debe de cuestionarse. Sí, yo ya tengo el problema del paciente, el diagnóstico, yo ya tengo las metas terapéuticas, sé que debo de bajarle la glucosa, sé que existe el tratamiento farmacológico para ello. ¿Qué ventajas, qué bondades me dice la evidencia científica que presenta? Y una vez que selecciono el tratamiento, ¿cuál de los múltiples fármacos es el mejor? ¿Qué criterios tengo que tener para seleccionarlo del enfermo y del conocimiento farmacológico de las sustancias? Una vez que elijo el tratamiento farmacológico, ¿qué tengo que hacer para prescribirlo? Hacer una buena prescripción sin errores, ¿verdad? Como que es importantísimo no caer en los errores de prescripción de medicamentos. Y también incluir las advertencias y también vigilar que lo que yo estoy haciendo con el medicamento es una iatrogenia que debo de estar vigilando que no se convierta en una iatropatogenia o una toxicidad. No sé si en ese sentido era su pregunta, doctora Avendaño, pero creo que sí hay una gran diferencia entre lo histórico de hacer una receta de hace tiempo, ahora que nos exigen una información tan extensa que tenemos que tener presente para poder seleccionar un medicamento. Y entonces los libros ayudan para eso, para decir qué son los puntos claves que tú debes de tener. Todo es importante, del conocimiento bien sustentado, todo es importante para aplicarlo a un paciente, pero sí en nuestra materia, sí hay preguntas clave, importantes, que uno debe de acudir siempre a la información que hay sobre los medicamentos al respecto. Sin subestimar que uno debe ser clínico y debe tener la experiencia y que a veces decidir la dosis y a veces decidir que sí, que no, que cada enfermo requiere su personalización y demás.
y a veces es difícil aterrizarlo en una obra, ¿verdad? Que toma como ejemplos los más frecuentes de enfermedades más frecuentes de salud pública en el territorio mexicano y muchas de ellas en el mundo. Entonces sí, creo que ahora la receta exige más de conocimiento científico. No escucho. Perdón, le decía que tal vez tenemos un minuto para que le plantee yo a usted una curiosidad, una inquietud. ¿Cree usted que sería útil para la enseñanza de la farmacología una actividad extracurricular? Por ejemplo, una visita guiada de los estudiantes a las instalaciones de una industria farmacéutica. ¿Se ha puesto esto en práctica o es simplemente un buen deseo? Yo creo que sí es importante en la formación del alumno que conozca de dónde provienen las sustancias, cómo se generan las formas farmacéuticas que él va a prescribir a su paciente, que le va a decir que compre y que conozca las buenas prácticas de producción de los medicamentos y que sería bueno contrastar la producción profesional de una producción menos profesional y que vea la importancia de la calidad de los productos de manera general, muy importante para nosotros, que es en la desintegración, disolución y solución de los medicamentos. Eso es determinante para poder tener disponibilidad de la sustancia y poder actuar. Y que él conozca al menos cómo se producen algo de farmacéutica, sí es importante, porque la farmacéutica es fundamental para que haya fármaco y pueda actuar. Y esto lo acerca más al conocimiento de lo que él está prescribiendo. Muchos alumnos comienzan a tener un conocimiento de los medicamentos, un conocimiento abstracto, porque no conocen ni la cajita, ni la forma farmacéutica, mucho menos cómo se está produciéndose y todo el control de calidad que tienen los laboratorios, y hacer una visita le va a dar una importancia más a lo que está realizando. Le va a dar una importancia a la cajita, a la tableta, que es creada con todo el control de calidad que se necesita y que tiene un gran valor farmacéutico, y que de él depende que ese valor farmacéutico se incremente con el valor que él le da al saber y al saber que tiene un enfermo, que hace buenos diagnósticos, que hace planteamientos de problemas muy concretos, integrales, y que él le va a ayudar con algo que ya es producido con mucha calidad. No, yo creo que sería interesantísimo. Ya no es una farmacognosia, ¿no? Como tal, de productos naturales que va uno y busca la fuente de él, no. Ya es una farmacéutica formal, que él debe de saber que lo que él está mandando que el paciente compre ya tiene la calidad de un desarrollo farmacéutico de mucho tiempo, de mucha gente capacitada para que le brinde al médico la oportunidad de que tan solo al decir tómate una tabletita cada tanto tiempo, se asegura una concentración plasmática eficaz. Eso son puntos importantes que van fortaleciéndolo a él en lo que está haciendo, teniéndose confianza de lo que él está haciendo, porque él sabe que lo ampara en sus medicamentos una industria farmacéutica que hace las cosas con el cuidado y con la calidad de vida. Yo creo que es importantísimo, y eso es la materia prima y todo lo demás, eso a mí me dan más fuerza, más argumentos para decidir mi terapéutica lo más correctamente posible. Con todos los elementos y brindarle al paciente lo mejor
lo mejor de mi conocimiento. Y mi conocimiento, entre más amplio, entre más elementos, mejor. Sí, bueno, doctor pues, Vendaño. muchísimas gracias. Queda allí como una idea. Y así llegamos al final de esta charla y solo quiero reconocer la valiosa intervención del doctor Gil Alonso Magos Guerrero, profesor titular de tiempo completo, y del doctor Alfonso Efraín Campos Sepúlveda, que es profesor asociado también de tiempo completo, ambos en el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y a que nos vayan a seguir en esta entrevista, darles las gracias a nombre del comité editorial de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hasta la próxima, y aquí termina esta charla con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.